La patria del criollo de Severo Martínez Peláez. Contiene 8 capítulos. Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán escribió este libro. Él era descendiente de Bernal Díaz del Castillo. Era un heredero de los conquistadores. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Existieron dos tipos de criollos: los criollos nuevos, que eran los recién llegados, y los criollos viejos, que eran los hijos o nietos de los conquistadores, los cuales creían que unos eran superiores a los otros. La conquista. Para poder conquistar a los indios, los españoles violentaron sus derechos y hubieron muchas matanzas, para después despojarlos de sus tierras y someterlos a la esclavitud, de tal forma que el sometimiento fue económico e ideológico. La corona era quien no les permitía actuar de la forma que los criollos querían, ya que era quien dominaba sus acciones. Cada uno tenía el objetivo de velar por sus propios intereses. Sin embargo, ellos le debían respeto a la corona, cosa que no era agradable para los criollos. Los criollos defendían su patria, la cual habían nombrado así porque a sus abuelos les había costado conquistar, apropiándose de los indios y las tierras. Las dos Españas. La enemistad entre los españoles con los criollos era evidente. Para los criollos, por ser sus antepasados los conquistadores, sentían verdadera veneración por ellos. Engrandecían los méritos de la conquista, mientras que los españoles decían que en Europa y África se había luchado contra un ejército que contaba con recursos superiores. La encomienda consistió en el derecho de los españoles a cobrar parte de la totalidad de los tributos a los indios. El repartimiento consistía en repartir tierras y también indios para trabajarlas, con la justificación que eran entregados para que velaran por su cristianización. Los defensores de los indios. La orden religiosa de Santo Domingo fue la voz más poderosa que defendió a los indios. Fray Bartolomé de las Casas decía que la conquista era injusta y España no tenía derechos para despojar y esclavizar a los indios. Las leyes nuevas. Establecía que todos eran vasallos libres y debían tributar al rey. Con esto se logró abolir la esclavitud y los que tuvieran dominio sobre los indios no debían darles maltrato y solo podían recibir de ellos una tributación tasada por la autoridad real. Tras esto, trascendió que se empezaron a importar esclavos africanos a quienes eran destinados a trabajar en minas, ingenios, casa de gente rica, etc. La nueva encomienda. Las ilegalidades que se dieron en este cambio fueron las siguientes. La encomienda era hereditaria. No habían dado encomiendas nuevas, sino que se las habían quitado a los encomenderos muertos. Los corregidores eran los que más maltrataban a los indios. Las tierras las podían comprar o robar. Explotaban a los indios y así conseguían fuerza de trabajo barata para cultivar las tierras. El sínodo no era más que el pago que se les debía de dar a los doctrineros por inculcar a los indios una doctrina de mansedumbre, obediencia y resignación, ya que esto favorecía a los intereses económicos de los criollos. Los doctrineros eran defensores de los indios y a su vez favorecedores indirectos de su explotación. El rey daba tierras y las cedía a quien quería. Las tierras también las compraban los españoles para que los mestizos no tuvieran tierras. A los indios también les dieron tierras para poder vivir y poder cultivarlas. Eran los cabildos y los regidores quienes las administraban. El indio. Para Antonio de Fuentes y Guzmán, el indio era haragán, pero también era trabajador y desconfiado debido a los engaños que había sufrido.
Sus creencias religiosas siguieron siendo las mismas y las juntaron con el cristianismo para dar paso al sincretismo. Las clases sociales que se desarrollaron fueron los mestizos, quienes eran hijos de criollos con indias, los mulatos, quienes eran hijos de negros con indígenas, los zambos, eran hijos de negros con españoles. La mezcla de todas las mezclas dieron origen a los ladinos. Los negros eran tratados mejor que los indios porque ellos les habían costado dinero. Habían mestizos pobres del área rural y mestizos pobres del área urbana. Los artesanos fueron españoles y eran muy importantes para la economía en ese momento. Los de capa media alta urbana fueron quienes promulgaron la independencia. Ellos eran profesionales que tenían dinero. Pueblo de indios. La reducción. Muchos indios se fugaron y estaban viviendo en muchos lugares, por lo cual los criollos decidieron hacer un pueblo de indios, en donde juntaron a todos los indios para que vivieran ahí. Ellos tenían prohibido irse a vivir a otros pueblos. A los criollos se les repartía algunos indios, los cuales debían trabajar por una semana, pero sufrían de maltrato y la paga era mala. Se aprovechaban de ellos para explotarlos. En el último capítulo, don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán indica que el sistema colonial sigue perdurando incluso después de la proclamada independencia.